GeoGuessr es mi juego favorito de detectives, solo que en lugar de adivinar quién es el asesino, hay que adivinar cuál es el país en el que te encuentras. Vamos a comprobar si me ha salido bien en una de las rondas más difíciles y complicadas que me ha tocado. Bueno, pues ya tenemos la siguiente ronda. Una bandera, la de Argentina, ¿no? Tenemos hemisferio sur, estamos en Argentina, pero Argentina es muy grande. Tenemos este tipo de arquitectura con ladrillo expuesto. Ah, mira, hay un cactus, que este cactus y esta montaña roja me está diciendo que estamos bastante norte o noroeste de Argentina. Esto sí que podría ser girasol silvestre, así que tengo una que es bastante buena en Argentina, ya que tanto el cactus como el girasol silvestre, como el ladrillo expuesto en la arquitectura, no lo vamos a encontrar aquí, y estas montañas rocosas rojas, pues también. Así que más bien nos tendríamos que ir tipo Salta, Cafayate, Tucumán, algo por aquí. Venga, vamos a darle aquí y a ver qué pasa. Bueno, nada mal, muy contento, era Catamarca, pero esto no es magia, hay un método, ya lo sabes, y con 3 o 4 pistas que te voy a explicar a continuación, aunque no tuviésemos esa bandera de Argentina, hubiéramos logrado la misma guess. Vamos a obviar que no tenemos la bandera de Argentina y vamos a intentar sacar el país. Vamos por la derecha. Tenemos el sol al norte, por lo tanto estamos en el hemisferio sur. Ya sabemos que si estamos en el hemisferio sur y conducimos por la derecha, no nos podemos encontrar ni en Sudáfrica, ni en Australia, ni en algunos países de aquí de Oceanía. Por lo tanto, lo único que nos queda es Sudamérica. Para poder llegar hasta Argentina, nos tendríamos que fijar sobre todo en estas montañas rojas. Creo que estas montañas rojas no nos las vamos a encontrar en otros países, por lo menos de forma frecuente. Además, tenemos aquí un poste justo al lado nuestra, que es redondo. Estos números a mí no me dicen nada, quizás signifiquen algo, pero yo no lo sé. Pero un poste de concreto tan gordo como este es muy común en Argentina. Pero no tenemos uno, tenemos dos, y si miramos para allí tenemos 3, 4 y 5. Por lo tanto, Argentina puede ser bastante fácil. De forma sutil, es verdad que estas farolas tienen el color de la bandera de Argentina, aunque también podría ser la de Uruguay. Pero no, estas montañas no las tiene Uruguay, por lo tanto ya es fácil. Una vez sabemos que estamos en Argentina, lo que nos queda saber es en qué región nos encontramos. Bien, pues como decíamos, esta montaña roja solamente nos la vamos a poder encontrar en la zona noroeste de Argentina. Quizás en San Juan y Mendoza y un poquito aquí al sur, en Neuquén, también hay algo parecido, pero donde abundan, donde la vamos a ver muy frecuentemente, es en esta zona del noroeste. Luego, una pista muy clara y evidente es este cactus. Como veis en esta infografía, este cactus lo vamos a encontrar en la zona noroeste del país, y si nos fijamos todo está bastante seco y hemos podido encontrar una flor que yo creo, porque no se ve muy bien, que pueda ser girasol silvestre. Pero bueno, como no es una pista que esté al 100% porque no la vemos bien, aquí también tenemos un poco de apoyo con nuestra zona, con nuestra región guess, que es la casa de ladrillo, que también es muy común en el noroeste. Si todas las casas, o sea, si la casa de al lado fuera también de ladrillo y esta construcción que veo aquí también fuera de ladrillo rojo, esto me estaría insinuando que podríamos estar muy pero que muy al norte y muy pero que muy al oeste, o sea, en la zona oeste de Jujuy. Sin embargo, había una mezcla, por lo tanto, esto podría querer decir, si lo analizamos, aunque no es una pista al 100%, de que nos podemos encontrar cerca de Jujuy, o sea, cerca del noroeste. Así que, en definitiva, la arquitectura, la montaña, o sea, el relieve, este tipo de vegetación que es el cactus más el posible girasol silvestre, nos está diciendo que nos encontramos en el noroeste de Argentina. Por supuesto, si conoces un poco y con la experiencia vas a saber que por esta zona de aquí toda la tierra se ve blanca, de hecho hay salinas muy blanquecinas y que nos encontramos rodeado de montaña tanto al norte como al sur, por lo tanto una buena zona era donde había ido yo. Donde tengamos montañas al sur, montañas al norte, tendríamos que buscar una zona así. Pero como el objetivo no era hacernos el 5K, sino sacar la región y aprender a hacerlo de una forma sorprendente, creo que hemos logrado nuestro objetivo y hemos cumplido y superado nuestras expectativas. Si quieres aportar algún detalle más que a mí se me ha escapado, bienvenido sea, me lo puedes dejar en los comentarios. Y si estás empezando y quieres pasar de bronce a champion en muy poco tiempo, en este mismo canal tienes de forma gratuita una guía completa para principiantes en GeoGuessr. Por mí esto ha sido todo, nos vemos muy pronto en la próxima ronda.